La función central de un partido político es ir por el poder, luchar por el poder y una vez que lo tienen, conservarlo. Y para hacer esto, obviamente requieren de tener fortalezas, de tener muy bien diseñadas sus estrategias. Es decir, ¿cuáles son aquellos puntos en los que se tienen que apoyar para avanzar en su propósito? ¿Y qué tendrían que desechar? Y fíjense ustedes que hay una especie de contrasentido en una acción que acaba de realizar precisamente el Partido Acción Nacional al darle el nombramiento de responsable de América del Norte o representante de América del Norte de este Partido Acción Nacional a ni más ni menos que el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. ¿Esto quién se lo dio? Pues se lo dio la dirigencia nacional. Se lo dio el señor Romero, que es el jerarca. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Qué tanto ayuda al PAN un nombramiento de este tipo? ¿Qué tanto le ayuda a crecer para regresar al poder que lo tuvo en 2 sexenios? ¿Qué tanto le conviene darle este nombramiento a alguien que perdió la gobernatura, que ya perdió, porque él es el jefe, es el caudillo acá del panismo en Tamaulipas, pues que ya perdió el Congreso, que ya perdió X? Saludo en esta ocasión, desde luego, como siempre, a Juan Sánchez Mendoza. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. A Mari Jaramillo Alanís. Buenas noches. Y a Sael Jaramillo Hernández. Aquí estamos, buenas noches. Pues ese es el encuadre, ustedes dirán. Pues mira, lo que está haciendo Acción Nacional es confirmar nada más su caída ya en el ánimo político, porque cuando fue asaltado el PAN ortodoxo por el neopanismo allá por los 90s, se colgó de las siglas Vicente Fox Quesada, llevando a su lado a Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Francisco causó alta como militante panista en 1999 y en 2000 ya era candidato a un cargo de elección popular. Sí, esa amistad entre Fox y Cabeza de Vaca le permitió a los hijastros de Vicente, a los hermanos Viviresca Sagún, hacer negocios en Reynosa y traficar todo tipo de artículos por esa frontera, con la complicidad obviamente del entonces ya alcalde panista Cabeza de Vaca. Esa relación fue fortaleciéndose hasta la salida de Fox de la presidencia. Aquí lo raro, digo, lo más lamentable es que el PAN fue asaltado por los neopanistas, por los empresarios, y eso lo llevó al deterioro. Antes era un partido más o menos respetable, desde sus orígenes, cuando fue creado para ser opositor del PRI, que era un partido con poder casi omnímodo en todo el país. Entonces, a la caída del panismo ortodoxo, del panismo tradicional, pues este grupo de empresarios ambiciosos, usureros, le fueron dando en la torre al partido, y hasta la fecha no creo que se levante, y menos con un nombramiento de esta envergadura, que bueno, no tiene ningún impacto dentro del país, porque lo que requiere el PAN ahorita son adeptos aquí en México, que es donde juega por cargos de elección popular. No es en el extranjero, no es en Estados Unidos, no es en Canadá. Aquí lo que tiene que hacer el PAN es fortalecer sus cuadros en México. Así es de que el nombramiento de Cabeza de Vaca me parece una vacilada. Mari Jaramillo. Sí, eso justamente parece, sin embargo, pienso que pues con ese nombramiento Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de expresidiario, de exdelincuente fichado por la autoridad en McAllen, Texas, puede pasar a ser candidato a mayor del condado de Cameron o de cualquier otro condado de la Unión Americana. Y si ustedes
y si ustedes gustan hasta de Canadá. Él es un ciudadano americano, sus propios compañeros de partido sostienen, afirman que trabaja para las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Este nombramiento que le da Jorge Romero y la secretaria de Asuntos de Exteriores, Mariana Gómez del Campo, por cierto, familiar de Felipe Calderón Hinojosa, y viene muy a colación con todo lo que ha planteado Juan en la historia política que tiene Francisco Javier García Cabeza de Vaca. ¿A quiénes sirve este neopanista que ingresó al PAN junto con Javier Garza de Cos, con Maqui Ortiz? En aquellos años, Juan plantea que fue el 1999, para el 2005 él era alcalde de Reynosa y bueno, ya tenía negocios con los Briviesca. Uno de esos negocios fue el Puente Broncos, que la gente en Reynosa conoce, la población conoce como el Puente Broncas. Nada más y nada menos, pero no solamente eso, las aduanas fronterizas de nuestro estado estaban controladas por ellos, pues al final de cuentas estaba Vicente Fox en la presidencia y realmente atrás de Vicente, siempre atrás, mejor dicho, adelante, haciendo los grandes negocios Marta Sagún, su mujer. Francisco, el hecho de que Francisco tenga un puesto de esta naturaleza, para México no significa nada, y a mí me parece que Morena, que ha dicho que es una vergüenza que Francisco tenga ese puesto, me parece que deberían de callarse la boca. Deberían de callarse la boca porque qué padre que vayan con firmas, 100,000 firmas le llevaron al poder, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la ministra Lenia Batres. Y supongamos que ella decide que se le quite el amparo, que no surta efecto el amparo, ok, y se le da visto a la Fiscalía General de la República para que entonces se ejecute la orden de aprehensión. Díganme los de Morena, ¿cómo van a detener a Francisco García Cabeza de Vaca? Está en Estados Unidos, es un ciudadano americano. ¿Quién de la Secretaría de Relaciones Exteriores va a entablar conversación con la autoridad norteamericana para que entregue al delincuentazo que es Cabeza de Vaca? Porque es un delincuente, eso no hay duda. ¿Cómo lo va a hacer Morena? Yo sugeriría a los de Morena que se callen la boca, que hagan un acto de contrición y mea culpa, porque hay muchas cosas que discutir también dentro del movimiento de Regeneración Nacional, por un lado. Y por otra parte, el caso de Cabeza de Vaca es solamente una respuesta a esa otra denuncia que interpusieron en la Fiscalía General de la República, pues el Congreso del Estado, porque Humberto Prieto representa al Congreso y fue junto con el diputado Sergio Gutiérrez, diputado federal, a interponer esta denuncia. Fue la dirigente de Morena en Tamaulipas, Guadalupe Gómez, que si ustedes me dicen qué ha hecho, pues ni una pelea de perros, porque pues no la saben hacer. Han organizado esto y han interpuesto una denuncia, una nueva denuncia contra Cabeza de Vaca, que tiene que ver con el huachicol fiscal y el huachicol de producto de Pemex, entiendo yo. Pues al final de cuentas la familia de Cabeza de Vaca ha estado metida en eso desde hace muchos años, no desde el 2005, desde antes. Y yo creo que me parece que nosotros mismos estamos haciendo una apología de un delincuente que fue fichado en los Estados Unidos, un delincuente que piensa como bandido, como delincuente, y lo lamentable, o quizá lo bueno, es que la gente de Morena, de la Fiscalía o de la Suprema Corte de Justicia, piensan como profesionales de la justicia, porque debería haber alguien que piense más allá de lo que está pensando Cabeza de Vaca. Tendríamos que tener una bola de cristal para saberlo, pero es predecible, Francisco, siempre ha sido así, Pancho, nada más que pues la gente de Morena no le sabe a este hombre que ha sido un delincuente, y que cualquier delincuente de cualquier colonia, es más, en la Ramos de Reynosa,
saben cuál es el siguiente paso que va a dar Francisco. Licenciado Jaramillo, lo escuchamos. Hace cosas de 4 años y medio era presidente Andrés Manuel López Obrador, y en el mes de marzo del 2021 el presidente de la República, AMLO, emitió un pedido al Congreso Nacional para que pues discutieran el desafuero de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Al mes, el 30 de abril, precisamente el Día del Niño, ya ven que los niños son inocentes, hubo una sesión en el Congreso de los Diputados que duró 6 horas. Estuvieron discutiendo, unos defendían y otros atacaban feamente al gobernador de Tamaulipas, lo acusaban, entre otras cosas, de delincuencia organizada y de lavado de dinero. Después de 6 horas de ese Día del Niño, los diputados deciden por mayoría de votos emitir el desafuero contra Cabeza de Vaca y exhortar al Congreso de Tamaulipas para que lo desaforara y pudiera la Procuraduría, la Fiscalía, ir por él y detenerlo. Pero ¿cómo? O sea, yo no entiendo cómo el presidente de la República, López Obrador, podrá no saber de leyes, como yo tampoco sé mucho de leyes, pero él tiene un equipo de asesores jurídicos. ¿Por qué no le recomendaron que no hiciera eso? Porque pudieron tener mayoría en el Congreso, pero Tamaulipas es un estado libre y soberano. La Cámara, el Congreso de Tamaulipas defendió a Cabeza de Vaca porque Cabeza de Vaca tenía mayoría legislativa y el desafuero pues no procedió. Y entonces, ¿qué dijo? ¿Y Germanero qué hizo? Ni que fuera nuevo en esto de la abogacía. Es un experto que se ha transformado también. Fue funcionario de seguridad pública con el presidente panista Vicente Fox. Yo lo recuerdo hace 30 años que cuando vino Fox a Tamaulipas, estaba de gobernador Tomás Yarrington, y ahí estaba Alejandro G. Madero, que ya tenía sus 65 años, se cansó porque quitaron la silla, se cansó de estar sentado y se fue. Como yo también me cansé, me fui a uno de los pocos sillones que había ahí junto a los sanitarios, y ahí estuvo Alejandro G. Madero. Yo lo vi, ahí estaba a una distancia de 3 metros de donde yo estaba. O sea, y luego cuando el profesor de Tamaulipas dice que no van a desaforar al gobernador Cabeza de Vaca, él dice, G. Madero dijo, acabando su gestión como gobernador, vamos a ir por él porque ya no tendrá fuero. Y no lo hizo. ¿Por qué? Pues porque Cabeza de Vaca tiene una protección, yo no sé si del presidente López Obrador o de quién, pero lo protege Morena, no lo van a detener. Ya quisiera yo que emitieran una orden, no emiten una orden de aprehensión. ¿Por qué si la emitieron? ¿Por qué no la publican? Y luego, ¿por qué quieren que se haga justicia recabando firmas? El expanista Prieto, ahí anda recabando firmas contra su compadre Cabeza de Vaca. ¿Cómo es posible? La justicia no se basa en firmas, es una estupidez terrible. Pero bueno, van a ver, apuesto a que no le van a hacer nada a Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Muy bien. Ese gobernador extraordinario, muy inteligente, que algo les conoce para ser intocable. A ver, aquí se vale darle la vertiente que se quiera al tema, pero el tema no es Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el desafuero, las malas obras o acciones de Morena, qué hizo, qué no hizo el Congreso Tamaulipeco, qué hizo, qué no hizo el Congreso Federal. El tema aquí es el Partido Acción Nacional y su propósito de renovarse, porque acaba de lanzar una campaña recientemente para decir que son un partido más cercano a las personas, un partido que está cambiando para poder servirle a las personas. Ese es el tema. Si con este tipo de acciones se están, diríamos, articulando a estrategias o procesos que les lleven a volver a ser el partido opositor que en otro tiempo fueron y que eventualmente puedan ser gobierno. Y en ese sentido se ve el hecho
de que haya nombrado un personaje como Francisco Javier García Cabeza de Vaca. En todo caso, la discusión o la situación tendría que ser, ¿qué le va a aportar Francisco Javier García Cabeza de Vaca al renovado PAN que quieren formar? Ese diríamos que es el tema, ¿no? A ver, ¿qué tanta importancia tienen los Estados Unidos o Canadá en el propósito, en el proyecto del PAN de regresar al poder? O sea, ¿en qué les puede ayudar, diríamos, personajes que se mueven dentro de la política de este país? ¿En qué les podrían ayudar? Utilizando a Cabeza de Vaca como el puente, como el enlace, para que puedan articular con el proyecto panista y eventualmente en una elección, porque yo así lo creo, no creo que se busquen un golpe de Estado o otra cosa, en alguna elección puedan regresar al poder. Ese diríamos que sería, a ver, ¿de dónde va a agarrarse Cabeza de Vaca? ¿Del FBI, de la DEA, de alguna agencia? ¿O va a organizar a migrantes? ¿O va a hacer una gira? ¿O va para dar conferencias, para hablar de que en México hay una dictadura? O cosas de esas que dice el PAN luego, ¿no? Eso yo creo que es el propósito. En todo caso, estás utilizando a la persona, y esa es la crítica, a la persona pues más vulnerable, más débil políticamente hablando. Estás utilizando a un tipo que tiene un alias, es Francisco N, porque está, diríamos que un juez determinó que tiene culpabilidad y que tiene que ser aprendido. Y lo que está ahorita mismo, lo que se va a discutir en la Corte es precisamente si le procede el amparo o no. Yo creo que por ahí va el tema, ¿no? Mira, a mí me da la impresión de que lo que están tratando es de blindar a Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Sí, porque ciertamente, ¿qué puede buscar Allende el Río Bravo? Votos no. Puede, eso sí, ofrecer conferencias para descalificar las acciones gubernamentales de México. Pero eso es todo, y en su renovación el Partido Acción Nacional pues le está regando, o sea, va de tropiezo en tropiezo, ¿no? No encuentra una línea correcta para renovarse. Eso es lo que está pasando. Y yo creo que esto forma parte de la desesperación de Francisco para blindarse. Y fíjate, una acotación. ¿Y sabes qué sería lo peor? Que Francisco Javier García Cabeza de Vaca sea el que pone las directrices al Partido Acción Nacional. Bueno, de eso no tengo ninguna duda, ¿eh? Bueno, eso sí lo ha hecho desde hace tiempo con las otras dirigencias. O sea, él le ha metido lana a los dirigentes, no al partido. Los tenía en nómina. Sí, para poder hacer lo que se le dé la gana en el partido. El PAN tiene tal descrédito que necesita un personaje tan oscuro y tremendo como Francisco. Sí, tenebroso. Tenebroso. Sí, porque claro. tiene a Ricardo Anaya, tiene a Jorge Romero, tiene a la sobrina esta de Calderón y a todos los Calderón. Mariana Gómez del Campo. Pero es una gavilla. Es una pandilla. Gavilla, sí, es una gavilla que encabeza ahora Francisco, porque la encabeza Francisco. Sí. Y tiene de personero al saco de pus, a Javier Lozano y también al otro que tiene al otro saco de pus, que es Guadalupe Acosta Naranjo. También, sí. Que es de izquierda, hágame usted el favor. Ricardo Anaya. Gil Schwartz, como dice. Sí, Alejandro Gil Schwartz, que era su abogado, y que, bueno, igual que Alejandro y muchos como Max Cortázar, estaban aquí en la nómina con Francisco en el gobierno de Tamaulipas. Irving Barrios también. Bueno, y Irving Barrios, pues es de ese grupo de Felipe Calderón, y que ya se va, bendito sea Dios. Bueno, el tema es, ¿qué quiere Francisco en Estados Unidos y Canadá? Pues vivir la vida loca, porque lo están protegiendo, su partido está protegiendo un delincuente más, porque esa cúpula del PAN, desgraciadamente, estos neopanistas, son una cúpula, una pandilla, dijo Juan Gavilla, es una gavilla, asaltantes de caminos, son cuatreros, son sinvergüenzas, son delincuentes, y lo único que buscan es protegerse entre estos. Yo no puedo decir que son como Alí Baba y los 40 ladrones, porque era un cuento maravilloso, pero
pero estos son simples ladrones, delincuentazos. Licenciado Jaramillo, pero... Es muy habilidoso el licenciado Es Francisco cierto. Javier García Cabeza de Vaca. Él le conoce algo al señor Andrés Manuel López Obrador, a grado tal que es intocable, porque pues es intocable. Yo no veo que la justicia se mueva con firmas. Yo creo que el PAN hace bien en defenderlo, porque es uno de los suyos, porque a lo mejor cuando él fue gobernador pues les daba mucho papacho, mucho dinero, muchos canonjías. Y bueno, vamos a ver si esta renovación del Poder Judicial, que ya está en otra era, pues sí, pero yo no visualizo ni siquiera una orden de aprehensión contra el señor Francisco Javier García Cabeza de Vaca. No, y si la tuvieran, pues exhíbanla, pero no la tienen ni la van a tener, porque parece ser que es un protegido, pues yo me imagino que también ya de la señora doctora Claudia Sheinbaum Pardo, porque no le van a hacer nada, si no vamos a ver cuando pasen las semanas, los meses y los años, y a lo mejor cuando retorne el PAN al poder, a lo mejor ya sí lo van a lanzarle una orden de aprehensión. ¿Por qué? Pues porque así es la historia. Mira, en materia judicial hay dos lagunas ahí muy graves. Una es la secrecía que tiene que mantener un agente del Ministerio Público, tanto del Fuero Federal como del Orden Común, para dar a conocer una orden de aprehensión. Las órdenes de aprehensión no se anuncian, se ejecutan, ¿sí? Y son obsequiadas regularmente por un juez. Esa es una. Y la otra ventaja que tiene García Cabeza de Vaca sobre la Fiscalía General de la República es que cuenta con un abogado que conoce todos los recovecos de esa institución, que es Javier Coello Trejo. Javier Coello Trejo hizo de las leyes y de la Procuración de Justicia lo que le vino en gana. Acuérdate que él fue su procurador de delitos contra la salud y se sabe todos los recovecos. También tiene otro grupo de abogados, no son los únicos, que le haya faltado malicia al gobierno federal para enderezar las carpetas de investigación y presentarlas correctamente a un juzgado para que éste emita la orden de aprehensión y lo lleve a juicio, es otra cosa. Fíjate, coincido contigo en lo que señalas en las puntualizaciones. Fíjense, el tema es que si Cabeza de Vaca le significa realmente al PAN un elemento que pueda llegarles, diríamos que fortalezas, es decir, migrantes, por ejemplo, organizados, o pues no sé, declaraciones de algún gobierno que se inconforme con el nuestro por alguna razón, o que aporte algunas evidencias y que las haga públicas desde allá, desde el extranjero. Es decir, no sé, o que tenga muy buenas conferencias, muy buenas pláticas en universidades, en agrupaciones, o que vaya a formar o vaya a conformar a la ultraderecha internacional en contra de México. O sea, eso ya está, ¿no? O sea, no estarían descubriendo... Como que dista mucho de ser un Silvio Berlusconi, sí, ¿no? Como no tiene esa capacidad, Francisco. Tiene dinero, sí, mal habido. Sí, que puede... Y actúa en pero función, piensa como delincuente y actúa como delincuente. Sí, o sea, pero inteligencia. Siempre buscando trampas, ¿no? A eso quería llegar, que, a ver, si el PAN renuncia a la vía normal, a la vía institucional para el regreso al poder, pues prácticamente al hacer este tipo de maniobras, diríamos que están y se sienten derrotados. Y que entonces lo que hay que hacer, o lo que están haciendo, es ayudar, coadyuvar a que se den las condiciones desde el punto de vista de la opinión, desde el punto de vista de la narrativa, pues para ir preparándose para una eventual intervención norteamericana y que ellos mismos regresen al poder como herederos de esa intervención. Entonces habría que seguir muy bien los movimientos que se hacen en América Latina y lo que está haciendo ahora mismo Trump para ver si eso engarza justamente
en este nombramiento. Porque una de dos, o Cabeza de Vaca persuadió bajo cañonazos de billetes o complicidades al Comité Ejecutivo Nacional para que le dieran ese nombramiento, o alguna agencia o alguna estrategia por ahí le sugirieron al PAN que le dieran ese nombramiento a su compañero y colaborador, no sé, de la CIA, de la DEA o de alguna madre de esas, pues para que les ayudara en el trabajo sucio, en el trabajo político. ¿Qué más que un exgobernador, que un diputado, que fue diputado federal, que uno que fue senador de la República, que fue alcalde, que vaya y aviente pus en contra de la institucionalidad y del país? Entonces, cuidado, ahí puede haber un podrían problema también serio. darle el Premio Nobel de la Paz, como Marina, ¿cómo se llama? María Machado, ¿no? La venezolana, la ultraconservadora venezolana, Corina Machado. Bueno, Cabeza de Vaca podría hacer eso y nos vamos a volver a reír de los premios Nobel de la Paz y volvemos a reírnos, pero sí es ciertamente lo que dice Clemente, es de estar pendiente de lo que ocurre con la política exterior que tiene Donald Trump en América Latina. Francisco puede ser un alfil más de Marco Rubio, del propio Donald Trump, para mover piezas importantes en México, a través de ellos, que puede ser no le veo más luces de inteligencia a Francisco, pero sí a sus patrocinadores. Sí. Fíjate, yo cierro mi intervención con esto. Adelante. Creo que el PAN con Pancho, sin Pancho y a pesar de Pancho, no va a tener una recuperación pronta. Estoy de No, acuerdo. va a de dilatar acuerdo. mucho. Aquí el problema para Morena son los propios morenos. Sí, totalmente de acuerdo. Es la anarquía que se está viviendo en el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador. No terminan de ser un partido. No. Siguen siendo, cada quien anda por su lado. Un movimiento. Nada más. Como dijo un conocedor de la política. Nada más. Es un movimiento y es un movimiento anárquico. Caótico. Yo voy más en algunos allá, casos. también para cerrar, Sí, y ahondando un poco también en lo que dice Juan. Está pasando, a Morena le sucederá, y no soy pitoniza ni mucho menos, pero a Morena le sucederá por lo que se está viendo hasta hoy. Había un liderazgo fuerte, hay un liderazgo fuerte de Andrés Manuel, basta que salga 3 minutos, 5 minutos para demostrar que es un son politicón, es un hombre que va a servir para toda la vida, que va a ser querido siempre. Sin embargo, el movimiento que él creó no ha llegado a esa otra etapa de partido y creo que en vez de tribus, como le sucedió al Partido de la Revolución Democrática, el PRD, allá había tribus, en Morena hay hordas y cada una hace lo que le viene en gana y cada una quiere una porción de tierra de las tierras conquistadas por ese partido. Y Tamaulipas no es la excepción, México no es la excepción. Entonces, creo que más que problema para Acción Nacional, porque Acción Nacional y el PRI como que desaparecieron del mapa, más bien, no como, los desaparecimos del mapa. Entonces, Morena, ¿qué significa? ¿Cómo se va a reponer? ¿Cómo van a empezar a hacer las cosas? ¿Cuándo van a empezar a hacer las cosas bien? Y a mí lo que me parece es que estas hordas dentro de Morena van pues, no van a llevar a buen puerto a este movimiento partido que no ha terminado de germinar, de crecer, de hacer verdaderamente una organización política que ya debería serlo. Hay un ingrediente más, En Morena ya no milita Andrés Manuel López Obrador. No. Él renunció a su militancia. Así es de que es un partido que no está ahora considerado López Obradorista. Peor para ellos. Sí, ciertamente. Cerramos, licenciado. Bueno, pues a los seguidores de este programa La Portada, pues solamente el consejo en esta temporada navideña, ¿verdad? Que ya lo saben, como lo han dicho los propios funcionarios de Ciudad Pública Tamaulipas, si van a viajar, no viajen de noche, ¿verdad? Lo recomiendan los funcionarios del gobierno de Tamaulipas, pues porque está peligrosas las carreteras, ¿verdad? Aparte, ya ven que la política esa de abrazos, no balazos con los delincuentes, porque son seres humanos, decía López Obrador.
porque tienen derecho a hacer su trabajito como maleantes. Entonces, cuídense, por favor. Ya ven en Ciudad Victoria, hay casas de seguridad donde tienen a gente secuestrada que lograron escapar hace días. Hay mucha inseguridad. La rescató la policía. Luego, sí, pero qué mala La onda que esté rescató. en esas carreteras inseguras. Ni siquiera en los peores momentos del prianismo estaban así las carreteras nacionales como ahora están con el partido de Morena. Son 7 años de transformación. Y luego la presidenta diciendo que cupieron ahí en el Zócalo no sé cuántas gentes, no sabía hacer cuentas. 600,000. Y eso que la señora, 600,000. pues es doctora en no ¿Tú sé lo qué contaste? cosas. 600,000 dijo el señor. No, hay Según estimaciones. reporte de Hay la estimaciones policía hechas por turismo, del área de por vialidad. otra gente que desmienten Bueno. la cifra dada por la presidenta, Pero no es una cuestión de doctora. cifras. Bueno, cuídense porque seguridad pública no hay por la política a razón de Y la cuiden su política INE. despiadada Y cuiden su INE, por y favor. fabulosa de abrazos, Cuiden no su INE. balazos. Y cuiden su INE para ir para que voten por el desafuero de la presidenta nacional, porque van a convocar a la revocación de mandato, le toca convocar a la señora, va a cumplir con su legado ese de convocar ¿Para qué, licenciado? pues para la revocación de mandato, a ver si se queda o no. ¿Así? Sí. Bueno, entonces... ¿Qué está haciendo con su cartera? ¿Sacando billetes o qué? Aquí- Saquen billetes para la revocación. Aquí está mi No INE. carteras. Pero Cuídele, para- cuídelo, es que cuídelo, es para que cuídelo. la presidenta Claudia continúe. Claro. Muy bien. Bueno, pues ya nos vamos a disculpar esta última. Este breviario cultural. ¿Por qué? Pongan ¿Por qué? que ¿Por se- qué? A ver, ¿somos periodistas o qué somos? Por eso yo digo, aquí está. Usted dice que para... No, para revocarla, yo digo- revocación. yo digo, yo- A yo- ver yo- si, ¿qué pasa? Cada quien decide. Como ciudadano Hay que soy, libertad, ¿verdad? Ahora, si dan la lana, pues agárrela, ¿verdad? No, pero yo no estoy Y vendiendo... vote por quien quieran. Bueno, ya yo saben. no estoy vendiendo el voto, ¿eh? Claro que no. Pero platicamos, si quieren. No, no se crea, licenciado. Bueno, gracias por, como siempre, un gusto. Juan Sánchez Mendoza, como Gracias. Buenas Mari noches. Jaramillo Buenas Alanís, un noches. gusto. Y bueno, usted que nos sigue, por favor, pues síganlo haciendo, ¿no? Vamos a continuar en esto y pues esperemos que los temas que abordamos les sean de su interés. Desde luego que aquí respetamos los diversos puntos de vista y pues es parte del ejercicio plural, democrático, y en todo caso pues el ejercicio del análisis, de la crítica y de la libertad de expresión al fin de cuentas. Gracias. La Portada MX, síganos.